buenos días a esta mañana de frío que hemos tenido en San Fernando de Henares, pero es normal, estamos en invierno. Os queremos dar las gracias a todos por asistir a este paseo histórico que organiza la Asociación Cultural Amigos del Real Sitio de San Fernando de Henares. La asociación lleva pocos años trabajando y lo que queremos es recuperar la historia y que no se pierda y que nuestros hijos sigan investigando todo lo que ocurrió en San Fernando de Henares, no ya desde que la conocemos, porque como diré más adelante, lo que realmente se conoce, y sobre todo si habéis leído El sueño de un rey, es desde que se constituye o se construye la Real Fábrica de Paños, que fue en 1746. De ahí hasta la fecha actual hay mucha información, pero esto viene de muchos años atrás. Aquí en esta zona se ha vivido, se ha habitado y tiene su historia. Y vamos a hablar de ese terreno llamado Torrejoncillo, que es uno de los nombres con los que se conoció a esta zona. Torrejoncillo, Torrejón de la Ribera, y tendríamos que explicar un poco de dónde viene la palabra Torrejoncillo. Torrejoncillo o Torreón tiene que ver con las construcciones que hacían los árabes para vigilar. Sabéis que conquistaron España y ponían torres de vigilancia para vigilar que no llegase el enemigo. Se supone que en San Fernando de Henares, lo que hoy es el Real Sitio de San Fernando de Henares, hubo un torreón. No tenemos identificado exactamente dónde está ese torreón. También ocurrió en Torrejón de Ardoz, que también hubo otro torreón. Ahí sí estuvo. Torrejón de Ardoz se llama porque está atravesado por el arroyo de Ardoz y ahí se tiene identificada dónde estaba esa construcción. Sabemos que los árabes en el Soto de Aldovea, hoy Palacio, anteriormente Castillo, ahí también hubo una construcción o torres de vigilancia. En Alcalá la Vieja, también al otro lado del río Henares, al otro lado de la ciudad, también está otro torreón que se conserva. Hay que dar un paseo de unos 2 kilómetros para identificar una construcción de la época de los árabes, pero realmente de información de los árabes no se tiene mucha. Primero porque los cristianos procuraron destruir cualquier vestigio de lo que había sido una conquista y una matanza, y trataron totalmente de aniquilarlo. Nosotros oímos cuando la conquista o la reconquista en el año 1190 de toda la zona centro, de todo lo que es Madrid, que antes se llamaba Mallerit, nosotros ahí ya empezamos a hablar del Alfoz de Madrid. El Alfoz en el año 1202, en el que toda esta zona eran tierras de la periferia. Inclusive tengo que decir que las personas que vivían fuera, en la periferia, tenían menos derechos. La justicia no era justicia, tenían menos derechos que las personas que vivían en la villa de Madrid. Los villanos tenían grandes ventajas, inclusive a la hora de ser juzgados. Y ya se empieza a hablar de esta zona como una zona que evidentemente había muy poquita población, pero que se mencionaba en los libros. Cuando nos ponemos a investigar sobre Torrejoncillo, es verdad que San Fernando de Henares es un puzzle de terrenos que ahora comentaremos. Cuando se empezó a hablar de Torrejoncillo, empezamos a hablar en el año 1363, que es cuando Diego Hurtado de Mendoza o Diego González de Mendoza ayuda a Enrique II y lucha contra su hermano Pedro I el Cruel. Él era mayordomo o copero, como se llamaba en la época, del rey, y en agradecimiento por esa ayuda para vencer a su hermano, pues le concede los terrenos de Barajas, de la Alameda, y ya se empieza a mencionar el nombre de Torrejoncillo. Torrejoncillo, que posteriormente
hereda a su hermano y su hermano se casa con, bueno, en realidad, que también era mayordomo del rey, se casa con una hija bastarda de Enrique II. Esta mujer muere, tienen una hija que se llama Aldonza y posteriormente se casa con otra noble que era doña Leonor, con la que tuvo 6 hijos. Pero las relaciones no eran muy buenas y acaba relacionándose o yéndose a vivir con su prima Mencía de Ayala, y se van a vivir a Cogolludo. Y se va a vivir con ellos su hija Aldonza. En el año 1404 hace testamento a favor de su prima. Es verdad que muchas de las tierras de su segunda mujer son reclamadas y se las da en herencia a sus hijos, pero a su prima le da concretamente Barajas, La Alameda y Torrejoncillo. Estamos hablando que pertenecía a la familia Mendoza. Los primeros nombres, las primeras indagaciones que conocemos de Torrejoncillo, a la familia Mendoza, y de la familia Mendoza pasa a los Zapata. ¿Cómo pasa a los Zapata? Pues a Mencía, cuando se muere su marido, su amante, se casa con un miembro de la familia Zapata, y ella era más joven, era más mayor, murió pronto, y de ahí pasa, a través de una amante, que ni siquiera herencia, pasa Torrejoncillo a la familia Zapata, que en aquel momento eran señores de Zapata. Es Felipe II, van heredando de hijos de unos a otros, y es Felipe II el que les otorga el título de condes de Barajas. Ahí todavía se sigue hablando de Torrejoncillo. Habéis oído que en el año 1746, por 1,5 millones de reales, se compra esta zona a una familia, y no se habla de los condes de Barajas. Y es que los condes de Barajas tenían cedido los terrenos. Habéis oído que era una familia que estaba en México, que no se supo si se le llegó alguna vez a pagar, y los condes de Barajas figuran porque ellos se quedaban con lo que daba dinero. Aquí teníamos el puente de Viveros, un lugar de paso donde se cobraba lo que habéis oído, el pontazgo, y se pagaban las alcabalas. Esa parte los condes no lo cedían, pero cuando el 29 de junio de 1746 Felipe V firma el decreto, pues realmente a quien hay que pagar es a los que les habían cedido los terrenos, y evidentemente también se compran las alcabalas. El terreno en sí tenía un valor de unos 600.000 reales. El resto, pues había una fábrica de molino, había unas tierras, había huertas, había edificios. Cada uno tenía, la iglesia también estaba, que se pagó 29.000 reales por la iglesia, o no se sabe si se llegó a pagar. Hasta ahí llegamos con el nombre de Torrejoncillo. Cuando uno de los problemas, o uno de los temas que os va a plantear muchas dudas, a Felipe V tiene un ictus el 16 de julio de 1746. Y el día 29 del mismo mes firma el decreto. Cualquiera que tengamos 2 dedos frente, piensa que en qué condiciones firmaría, ¿no? La hipótesis que yo mantengo es que él tenía 2 grandes ministros, el marqués de la Ensenada, y por otro lado José de Carvajal y Lancaster, pues que ellos fueron los que realmente le influenciaron, porque el 9 de julio de ese mismo año murió. Es verdad que toda su herencia, el crear aquí la Real Fábrica, viene atribuida a Fernando VI,